Tarde, ¿sí? De poder estar en la casa del Señor. Es un privilegio que tenemos de poder estar en la casa del Señor. ¿Cuántos quisieran hacer? Pero no pueden. Pero gracias a Dios que usted pudo llegar a la casa del Señor en esta hermosa tarde. Gracias a los cielos de Dios que me da esta oportunidad de trazar la palabra. Así que estoy agradecido. Traigo los saludos de mi esposa, mi hija también. Así que hoy en la mañana estuve en San Vicente también, allí donde me congrego. Estuvimos hablando de la palabra del Señor, así que yo cuando más en culto estoy, para mí es mucho mejor. Gloria al Señor. Siempre yo tuve eso desde que nací en el Señor. Amén. Los hermanos Valle saben, porque tenía culto en el evangelismo la mañana. Y a la tarde también teníamos escuela bíblica y a veces iba a Cañuela. Pero agradezco a Dios, hermano, porque mejor es un día que 1000 fuera de eso. Amén. Así dice su palabra, alabado sea Dios. Así que es un gozo de poder estar en esta hermosa tarde. Yo pude sentir la presencia del Señor en esta tarde, sentado allí. Yo no sé si usted sintió la presencia de Dios. A veces las luchas, los momentos que pasan, los momentos de dificultades que le toca vivir, porque Jesús dijo bien claro, en el mundo van a tener que aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero Jesús dejó una palabra, pero confiar. Yo he vencido, dice Jesús. ¿Amén? Y esa es la certeza que tenemos. Si Él venció, nosotros también venceremos por medio de Él, dice su palabra. Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En esta tarde quisiera hablar un poquito de la palabra del Señor, con la ayuda del Señor seguramente, porque nada soy, como dijo Pablo, lo que soy por su gracia y su misericordia. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay unos textos que quisiera compartir con la iglesia en esta tarde. Alabado sea Dios. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es, mi amado hermano, alimentarse de la palabra de Dios. Aleluya. Yo siempre digo que hoy la tecnología ayuda mucho. Tiene la Biblia usted en el bolsillo, ¿sí? Pero yo no la puedo usar porque no sé manejar. Ese es el problema. Esto no lo puedo, eso no. Yo siempre ando con los libros, los comentarios, el diccionario bíblico, y usted tiene todo ahí, ¿sí? Pero como no lo sé manejar, así que tampoco me preocupo, tengo todas mis herramientas por la ayuda de Dios. Así como tenemos las herramientas de trabajo, así tenemos que tener también las herramientas para prepararnos para la obra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Mirando la palabra de Dios, encontramos algunos ejemplos de la palabra de Dios para nuestra vida. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué? Por allí la palabra de Dios dice en el capítulo 10 de Lucas, habla de una parábola. Jesús habla del buen samaritano. En este capítulo encontramos 3 personajes, ¿sí? El buen samaritano, los sacerdotes, ¿sí? Y la Biblia dice que este varón descendía de Jerusalén, se dirigía a Jericó. Así dice la palabra de Dios. Según los historiadores, los teólogos, dice que él venía de Jerusalén. Jerusalén era el lugar de donde se subía a adorar a Dios. Allí estaba y allí seguramente este varón venía de allí, de adorar a Dios, en fin. Pero dice la palabra de Dios que él descendía, se dirigía a Jericó. Pero en el camino tuvo lo que hoy muchas veces nos toca pasar a nosotros, ¿sí? En el camino aparecieron los ladrones, ¿sí? ¿En qué tiempo había ya? Y hoy sigue habiendo. ¿Por qué? Porque realmente el enemigo muchas veces usa a estas personas. Pero dice la palabra de Dios
Vamos a leer la Biblia, hermanos amados. Versículo 30, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 10 de Lucas, verso 30, dice así. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, aleluya, a Jericó, y cayendo en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Ahí paramos un momento, después seguimos un poquito más la palabra de Dios. Encontramos, hermanos, aquí personas que supuestamente, entre comillas, conocían la ley, conocían lo que es tener misericordia, conocían el Torá, conocían la palabra, ¿sí? Pero sin embargo, en el momento preciso, ellos no pudieron poner en práctica amar al prójimo. Por amor al prójimo, veía una persona herida en el camino, ellos es como que lo miraron y dijo, bueno, por alguna razón está ahí. Sí, a veces, quizás acá no hay ninguno, pero por alguna razón lo que le pasa es por esto. Pero no es así, muchas veces la persona está ahí porque, bueno, él le tocó pasar, aleluya. Y muchas veces capaz que entramos en tela de juicio por ahí diciendo, bueno, si le pasó esto por algo. No, que Dios tenga misericordia. Amén. Aleluya, que no tengamos ese pensamiento. Nosotros tenemos pensamientos como los pensamientos de Dios, pensamientos de bien. Amén. Aleluya, gloria a Dios, así dice su palabra. 29 de Jeremías 11, pues así dice que Dios tiene pensamientos no de mal, sino de bien. Gloria a Dios. Y dice, estos hombres lo vieron y pasaron de largo, el sacerdote, el levita, por allí pasaron, pero dice la palabra de Dios pero un samaritano que iba de camino, viéndole cerca de él, que iba de camino, vino cerca de él. Gloria a Dios. Y dice, viviéndole, fue movido a misericordia. Jesús trae esta palabra en este momento porque es como que hablarle de los samaritanos a los judíos era como era terrible porque ellos no se trataban entre sí, no había una comunicación, había una contienda, ¿cómo le puedo decir? Algo aconteció, no lo querían los judíos a los samaritanos, ¿por qué? Porque había un pasado, y el pasado ¿cuál era? Que los samaritanos era la sangre mezclada, no era la sangre judía, no era la sangre hebrea, genuina, sino que se habían entremezclado ellos la sangre de los samaritanos. Entonces, por esa razón, ellos estaban dejándolo de un lado a los samaritanos. Jesús, al hablarle de esta parábola a los judíos, Él les estaba pegando realmente duro, como se dice vulgarmente en la actualidad. Sí, hablarle de los samaritanos, pero los sacerdotes sí, tenían que hacerlo, los levitas, pero no lo hicieron. Pero un samaritano que supere a un sacerdote es como, le cayó mal. Pero dice la palabra de Dios, mi amado, que este varón, el buen samaritano, no pasó, aleluya, de largo, bendito sea Dios. Vino cerca de él, se acercó, no le interesó la raza, no le interesó el color, no le interesó la posición económica, no le interesó nada. Lo que le interesó a él es la condición en la cual el hombre estaba en esa situación. ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¿Sabe qué me hace acordar a nosotros? Que alguien también un día nosotros estábamos heridos, estábamos en el camino allí quedados sin paz, sin esperanza, derrotados en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, pero alguien llegó, un buen samaritano un día trayéndonos un folleto quizás. Dios te ama, Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Se acercó a nuestro hogar, a nuestra familia, trayéndonos un mensaje. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Alabado sea Dios.
Si en esta tarde hay alguien en este lugar por primera vez, permítame decirle, aleluya, que aquí está el buen samaritano que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Persona por más herida o herido que haya regado, Él tiene el aceite para sanar tus heridas a través del Espíritu Santo. Amén, Señor. Aleluya, gloria sea dada al nombre del Señor. Dice la Biblia que se acercó, aleluya, de él. ¿Qué más hizo este varón? Bendito sea Dios. Y viéndole fue movido a misericordia. Ninguno que no ve, aleluya, tiene misericordia. Alabado sea Dios. Es muy difícil, pero este varón se interesó por esta persona. Se acercó y dijo, la verdad que este hombre necesita. Lo voy a ayudar. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué bueno, mi amado, que nosotros tengamos ese espíritu. El Espíritu Santo hace esas cosas dentro de nosotros. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Y qué más dice la Biblia? Y acercándose, vendó sus heridas. Alabado sea Dios. Yo siempre digo que este hombre tenía el botiquín en sus manos. Dios, como a nosotros nos exige tener el botiquín en el alto, ¿sí o no? Entonces este hombre tenía el botiquín en sus manos allí, los primeros auxilios para este varón. Aleluya. Mis amados hermanos, tenía las vendas, tenía el aceite, tenía quizás todo aquello lo que en ese momento necesitaba. La pregunta en esta tarde, ¿usted está preparada cuando se encuentra en esta situación? ¿Tiene el botiquín a mano? Amén, Señor. ¿O será que va a manotear lo que sea? Sonría que Jesús le ama, decía en esta tarde. Aleluya. Que Dios nos ayude a tener lo que las personas necesitan. Gloria a Dios. Usted y yo nos vamos a encontrar con matrimonios, jóvenes, jovencitas, personas mayores, aleluya, heridas en esta tierra. Aleluya. Nos vamos a encontrar con personas que ya no tienen más ganas de vivir. Se va a encontrar con jóvenes que están sumergidos en la droga. Se va a encontrar con jóvenes sumergidos en el alcohol. Se va a encontrar con familias que ya no saben cómo hacer y cómo vivir. Aleluya. Hay un hogar dividido, mas usted y yo tenemos el auxilio espiritual a través de la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos estar llenos ¿de qué? De la gracia, de la unción del Espíritu Santo, para que podamos poder hacer lo que el Cristo de la gloria hizo. Dice la Biblia en este lugar, de que este hombre se acercó y vendó las heridas. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los matrimonios. Bendito sea Dios. Aleluya. A mí me gusta trabajar mucho con los matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque son personas que pueden llegar a un matrimonio. Aleluya. Cuando llegué allí en Varela, hermanos amados, armé un grupo de varones de matrimonio para poder trabajar dentro del barrio. Alabado sea Dios. Y gracias a Dios, dio buen resultado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice Amén. la Biblia, la palabra de Dios, un poquito más. Dice la palabra de Dios, y echándole aceite, vino, poniéndose en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Gloria a Dios, alabado. Tenía aceite. El aceite, mi amado, es la que suaviza las heridas. El aceite, mi amado, es la que suaviza el dolor. Aleluya. Y el vino es símbolo de alegría. Alabado en la Biblia. Bendito sea Dios. Y dice más la palabra de Dios. Y poniéndole en su cabalgadura. Mi amado, ese es un poco difícil, pero no imposible. Llevar el problema de alguien a la oración. Dígale a su vecino, al carnicero, al verdulero, a quien sea. ¿Estás pasando algún problema? Qué bueno sería. Nosotros vamos a orar en la iglesia por vos, por tu familia, por tu hogar, por lo que estás pasando. Eso es llevar, mi amado hermano, en la cabalgadura la necesidad del otro. En esta noche, que Dios nos ayude a todos nosotros a poder poner este peso en nuestro corazón para poder llevarlo. Alabado sea Dios. ¿Y qué más dice la Biblia? Y lo llevó al mesón. La iglesia es como el mesón.
La iglesia del Señor, en donde se termina de recuperar, de ser transformado, de recuperar en la vida espiritual, emocional, sentimental, aquí en donde, mi amado, se rectifica por completo a través de la bendita y maravillosa palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No hay reformatorio, no hay consejos, no hay... El gobierno puede hacer muchas cosas para poder ayudar a la sociedad, pero el único que puede transformar a la persona se llama Jesús, el Hijo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al nombre del Señor. Pero la iglesia, mi amado, es como el mesón. Allí era el lugar en donde el hombre podía reposar. Allí era el lugar en donde el hombre podía sentirse satisfecho. Allí era el lugar en donde el hombre se sentía cómodo. Aleluya. Donde estaba recuperándose de la necesidad que le estaba pasando. La iglesia del Señor tiene que ser así. Aleluya. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales. Aleluya. Rima canta la masaya, cita la macay. Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. La iglesia, mi amado, debe ser como el mesón en donde las familias destruidas por el diablo pueden encontrar el mesón para sus necesidades espirituales. El hombre carece de amor, el hombre carece de muchas cosas, pero quiero decirle que la iglesia del Señor debe ser como este mesón, en donde encuentra refugio para sus necesidades espirituales. Aleluya. Amén. Yo estoy aquí. Amén. Gloria a Dios. Pero no solamente hace eso. Mira lo que dice un poquito más abajo. Y cuidó de él. Y cuidó de él. Aleluya. ¿Nos estamos cuidando? ¿O está cuidando a aquel que comienza a caminar? ¿O le cuesta? Pero ese nunca madura, nunca alcanza victoria, nunca puede hacer, nunca se establece, nunca y nunca y nunca. La Biblia dice que tenemos que cuidar de él. Aleluya. Para cuidar necesitamos tener la gracia de Dios. Necesitamos tener la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si tenemos eso, estamos manifestando los frutos del Espíritu Santo. Para cuidar de las personas necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas, aleluya, no hay ley. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hermanos, iglesia amada del Señor, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, pero no imposible cuando la iglesia está preparada, no solamente para recibir y como mesón, sino también para cuidar a los que vienen derrotados por el diablo. Aleluya. Yo llegué así a la iglesia un día, con mi matrimonio destruido, pero gracias al Señor encontré refugio en una iglesia donde me extendieron la mano. Tenía mi hogar a la miseria, estaba perdiendo mi familia por el alcohol, pero alguien me abrió la puerta y me sostuvo y me enseñó, nos enseñó a mí y a mi esposa lo que es una esposa, lo que es un esposo, lo que es ser una madre, lo que es ser un padre. Aleluya. Estoy tan agradecido al pastor Baldomiro, aleluya, de que me hayan enseñado, soportado el mal carácter, aleluya. Los momentos difíciles, pero me estuvieron sosteniendo y cuidaron de mí. Hoy puedo dar gracias a Dios a ese matrimonio misionero. Que sigo predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia debe volver a estos principios. La iglesia primitiva tenía estos principios.
Dice la Biblia que ellos perseveraban en comunión. Nadie se sentía ser más que el otro. Aleluya. Nadie le pisaba el cable al otro. Todos estaban por una sola causa: de llevar el mensaje del Señor. Y dice más la Biblia, la palabra de Dios, de que ellos perseveraban unánime en comunión los unos con los otros. Y Dios añadía los que habían de ser salvos. Dios nunca puede operar en donde hay contienda. Dios nunca puede operar en donde hay discordia. Amén. Dios nunca puede operar en donde hay corazones divididos. Oh, sí. Que Dios nos ayude, mi amado. Que Dios nos ayude a nosotros. Gloria a ti, Señor. Y en esta tarde quiero decirte, para poder ayudar a uno que viene, aleluya, a uno que viene con heridas en su corazón, primero tienes que ser sanado. Ningún herido puedes ayudar a uno que viene herido. Allí por el capítulo 7 de Primera de Crónicas, verso 14 dice: yo sanaré tu tierra. Yo sanaré tu tierra. Y no está hablando, quizás en ese momento hablaba del sentido general de la tierra, pero ahora nosotros, Dios puede sanar nuestra tierra espiritual. Aleluya. ¿Sabe que una de las cosas más terribles, aleluya, es las heridas? Un día el Espíritu Santo me estaba preparando para una reunión. Le dije: Señor, ¿qué puedo hablar a tu pueblo, a tu iglesia? Y me estaba afeitando. Usted me dirá: hermano, ¿cómo puede recibir una palabra de Dios así? Me estaba afeitando y le dije: Señor, ¿qué puedo hablar a tu pueblo? Y sabe que yo tengo una cicatriz acá, de la operación cuando era niño. No sé si tenía 2 años. Hicieron 2 operaciones. Y bueno, la cicatriz habla que hubo una herida. Nadie puede vivir con una herida, pero sí con una cicatriz. Este varón seguramente, aleluya, después que fue curado de la herida, aleluya, quedó la cicatriz. ¿Pero en dónde? En el rezón. En esta tarde, si hay alguien aquí que todavía no pudiste sanar tus heridas del pasado, el pasado te fue una mala pasada, te produjo herida, fuiste decepcionado. La decepción es una herida que marca profundo en tu corazón, y muchas veces esa herida no te deja avanzar. No te deja avanzar. Haces un paso, pero todo sigue igual. Entonces, ¿para qué? ¿Querés tomar responsabilidad? Sí, sí, me emociono, empiezo. Haces un paso y te volvés atrás. Es porque la herida de la decepción marcó tu corazón. Pero en esta noche, permítame decirte que Jesús está aquí. Amén. Eso es importante. Aleluya. Que puede sanar tu corazón, tu salida. Seguramente vas a quedar con la cicatriz como recuerdo de que Cristo te hizo libre de aquella tristeza, de aquella herida que te marcó en tu corazón. Alabado sea Dios. Querida iglesia, si quisiera contarle las cosas en mi caminar, aleluya, pero quiero decirle en esta tarde: Jesús está aquí. Aleluya. Él puede sanar esa herida que llevas. ¿Sabe cuándo aparecen las heridas? Cuando no
horas, cuando no lees la Biblia, cuando te dejas de congregar. Ahí comienza la heridas. El diablo te dice por así, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué? Si todo sigue igual. ¿Para qué vas a ir? Si lo que llevas adentro no se te va a borrar jamás. Es verdad. ¿Sabe por qué? Porque esto es mejor que una computadora. La computadora, cuando le hagamos virus y se borra. Pero esto no. En la mente siempre estarán los recuerdos del pasado. Es una cicatriz. Pero las heridas, aleluya, lo terrible es las heridas, porque la herida está fluyendo, todavía está abierta, no terminó de sanar. Pero ¿sabe qué? Cuando esa herida se cierra, queda la cicatriz. Aleluya. Creo que este varón aquí, aleluya, después que aconteció, estuvo allí en el mesón, cuidó de él, aleluya. Sus heridas se cerraron, pero quedó la cicatriz. Pero ¿qué dice la Biblia? El buen samaritano. Dice la Biblia que él paga y paga bien. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que hagas o todo lo que hagamos nosotros no quedará sin recompensa. Dice más, y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero. Aleluya. Hermanos, no reniegue o no murmure cuando tiene que sacar para dar para el mesonero. En este caso el mesonero es el pastor. Aleluya. De la ofrenda de los diezmos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no haya nada en su corazón. Si un día le enseñé a la iglesia, le dije, hermano, si usted va a dar con amargura, no quiero que lo dé. No lo dé porque Dios no lo va a bendecir. Aleluya. De con alegría, con gozo, entendiendo que son principios de Dios establecidos en la palabra del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que le pagó al mesonero por el servicio que estaba haciendo allí. Bendito sea Dios. Y más que dice, va la Biblia. Y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Otra vez le recalca, cuídamele. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y todo lo que gaste de más, yo, aleluya, te pagaré cuando regrese. ¿Cuándo están esperando el regreso? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo te pagaré cuando regrese. Iglesia amada del Señor en esta noche. Un día estábamos en el Instituto Bíblico y vi una psicóloga enseñarnos a través de la palabra de Dios. Dije que nosotros somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Nos lloramos, nos reímos, todas esas cosas. Aleluya. No podemos decir a una persona que perdió un ser querido que no llore, porque somos emocionales. Aleluya. Pero sí, quiero decirte en esta tarde que Jesús puede sanar tus heridas. Aleluya. ¿Y sabe cuándo muchas veces se abren las heridas? Muchas veces la palabra, dice la Biblia, que es como una espada. Aleluya. Con la palabra se hiere y con la palabra se mata. Tengamos cuidado cuando nos dirigimos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Esta gorra es amada. Aleluya. No. Que Dios nos ayude. Alabado sea Dios. Saben que todo eso cambió el Señor en mi corazón. Había en el mundo, decía, era bruja. ¿Sí? Así dicen, ¿no? En el mundo. El mundo secular dice, sí, era bruja, sí. ¿Usted escuchó?
alguna vez por ahí los compañeros de trabajo. Pero el lenguaje del Hijo de Dios es diferente. Cuando se dirige a ella, tiene una palabra adecuada, una palabra hermosa, aleluya, para edificar, que no hiera, que no haga nada, aleluya. Bendito sea Dios. No, me imagino que aquí, por más que sea morocha su esposa, no le dice negra. No, mi amor. Aleluya. Que Dios nos ayude. Amén. Alabado sea Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Amén. Y si nueva criatura significa que todo lo nuevo, todo lo viejo salió y ahora tiene nuevas expresiones, ya sea empezando con lo de la casa. Aleluya. Empezando con su esposa. Aunque su esposa no sea cristiana o su esposo no sea cristiano, usted trátelo como un príncipe. Cuando llega del trabajo, aleluya, aleluya, recíbalo. Un vaso de agua fresca, un mate caliente, algo. Aleluya. Le digo porque me pasó a mí. Aleluya. No crea que porque estoy acá yo era... No, hermano. Yo era terrible. Lo eché a mi esposa de mi casa. Cuando ella me traía el mensaje, cuando ella me hablaba del Señor, le decía, a mí no me van a cambiar la cabeza. A vos te cambiaron, pero a mí no me van a cambiar. Aleluya. Y era cuando más mal lo trataba, mejor me trataba. No tenía motivos para tratarla mal. Aleluya. Pero el día que me entregué al Señor, las cosas cambiaron. ¿Sabe? Nadie me enseñó a pedir perdón. Nadie. Esa misma noche que me convertí al Señor, mi esposa estaba parada así atrás mío. Lo primero que hice, lo abracé y le dije, perdóname por todo el mal que te hice, por todo el mal que te causé estos años, perdóname. Aleluya. El perdón sana las heridas. El perdón, aleluya, cambia el ambiente en una casa. Aleluya. Las heridas, mi amado, para poder ayudar, tenemos que estar sanos. Aleluya, de toda herida que nos ha producido el caminar. Alabado sea Dios. Este mesonero, dice la Biblia, que alguien lo cuidó hasta el último momento. Alabado sea Dios. Y déjeme decirle, para poder cuidar, para poder ayudar, tenemos que nosotros estar sanos espiritualmente para poder extender una mano a aquel que necesita. En esta noche le invito, si hay heridas en tu corazón que alguien te causó, aquí está Jesús, aquí está el buen samaritano. Él tiene lo que necesita tu corazón en esta tarde. Alabado sea Dios. ¿Será que en esta tarde hay alguien? Yo necesito. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Pudiéramos hablar muchos ejemplos de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero sabe que el tiempo pasa. Me invito a ponerse de pie a la iglesia de esta tarde. Alabado sea Dios. Aquí está el buen samaritano. Aleluya. ¿Será que necesita ser sanado de algo que aconteció en su vida o quiere? Quiero decirte que aquí está el buen samaritano. Aleluya. ¿Será que hay alguien que te decepcionó? La decepción produce una herida en el corazón, en las emociones. Y eso muchas veces te impide ir a los pies de Jesús, te impide llegar a la iglesia. Pero en esta tarde, aquí está Jesús. Dice que Él renueva nuestra fuerza. Su palabra nos enseña. Aleluya. En esta tarde te invito si quieres pasar. ¿Será que hay alguien en esta tarde? Aleluya. Jesús está aquí. Eso es lo importante.
que Jesús está aquí y puede sanar esas heridas. Aleluya. Mire que no hablé de la adolescencia. A veces se producen heridas de la adolescencia, la juventud. Y esas van marcando, dejando huellas. Aleluya. Pero quiero decirle, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Sanar las heridas ahora de la adolescencia. Aleluya. No permita que el rencor que sea una herida en tu corazón. Aleluya.